buenos días, aficionados y aficionadas catalanes y españoles. Bienvenidos a RCE, la radio catalana de la cultura y el deporte. Bienvenidos a la 8ª edición de la Vuelta al Ruedo, a esta ensoñación que tenemos de volver a ocupar el ruedo de nuestra plaza de Barcelona. Hoy, en un día muy especial, hoy es jueves 23 de abril de 2026. Hoy celebramos la Diada de Sant Jordi en Cataluña. Hoy es un día muy especial que tiene que ver con las rosas que se les regala a las mujeres, los libros y la cultura que están también presentes en un día festivo maravilloso. No es fiesta, pero es festivo para todos los catalanes y en particular los barceloneses, donde celebramos la cultura, celebramos ese día. Desde aquí también felicitar a todos los Jorges, a todos los Jordis, a todas las Jordinas, en un programa en el que no tenemos invitado presencial en el estudio, aquí en la Gran Vía, a escasas manzanas de la Plaza de Toros Monumental de Barcelona, pero tenemos ya lo que es un colaborador. Estará conmigo Luis Corrales, el presidente de la Peña Taurina José Tomás, y hablaremos hoy en particular de una figura del toreo. Hablaremos de lo que es un mito viviente, que es José Antonio Morante de la Puebla, que desde el domingo de Resurrección, que hizo esa reaparición tras la despedida muy momentánea de los ruedos que hizo en Madrid, después de cortarse la coleta, ha hecho un repertorio de todas las suertes y de todas las cuestiones que son importantes en la tauromaquia. Ha hecho un repertorio absoluto desde ese domingo de Resurrección hasta la desgraciada acogida que sufrió en la última actuación en el Coso Maestrante. Vamos a hablar de Morante de la Puebla, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de cultura, lo haremos con Luis Corrales, y a partir de las 10:30 conectaremos con un cirujano taurino que nos contará los pormenores, porque saben ustedes que la cornada, según el doctor de la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballerías de Sevilla, tiene un pronóstico muy grave. Afortunadamente nunca tuvimos el temor de que corría peligro la vida de José Antonio Morante de la Puebla, pero sí tiene un pronóstico la cornada muy grave, habida cuenta de que afecta zonas muy sensibles, muy especiales, que siempre tienen un riesgo de infección y donde es difícil hacer un pronóstico sobre cuándo volverá Morante de la Puebla a los ruedos. Dicho esto, y sin dejar de hablar de un día como hoy, de cultura y de toros, decir también que José Antonio Morante de la Puebla, es un torero enciclopédico, es un torero que investiga mucho, que lee mucho sobre toros y que desempolva de esas lecturas y de esas investigaciones suertes que se tienen más o menos olvidadas, y donde desde ese domingo de Resurrección hasta la fatal cogida esta misma semana, pues ha ido desempolvando esas suertes, esos lances, esas interpretaciones de determinados pases, lances, y además lo hace también con lo que es estampas que pueden estar sacadas de la lidia, como esos pares de banderillas que también no se suele producir, pero cuando lo hace realmente con mucha pureza y mucha calidad, con esa silla, porque claro, luego hay esos taurinos rancios que dicen, no, este hombre no ha inventado nada, que efectivamente no ha inventado nada, lo desempolva. Hay otros toreros que sí que han cogido una silla para poner pares de banderillas al quiebro, pero desde luego con la estampa, con la clase y con ese sabor con lo que lo hizo Morante de la Puebla, con esa lidia completa desde el recibo con lances y suertes que no estamos acostumbrados a ver, fue una cosa maravillosa.
Recibimos a Luis Corrales, que ya no es invitado, es colaborador, la tercera vez que viene, colaborador frecuente del programa. Vimos a Morante de la Puebla, decimos que es un torero enciclopédico que estudia, que lee y que recupera suertes antiguas. Y que investiga, además. Y que investiga, sí. Y exacto, hace una labor realmente espectacular fuera de la plaza. Es una preocupación suya, además es en ese sentido, yo diría que intenta no ser solo Joselito el Gallo, sino renacentista en las demás artes y en los demás órdenes de la vida. La verdad es que verle malito después de esa acogida, con esa preocupación que tenía, pero bueno, pronto o más tarde, dependerá todo de lo que los médicos digan y su cuerpo reaccione, seguiremos disfrutando de manera inconmensurable de ese genio. Hablaremos con el cirujano taurino, el doctor José Carlos Infante Martínez Pardo, y nos arrojará más luz sobre los pronósticos de la posible vuelta al ruedo. Decía ayer su apoderado, en torno a un mes y medio. Vamos a tener San Isidro ya en puertas, está anunciado en San Isidro. Veremos a ver lo que sucede. En cualquiera de los casos, tenemos un torero enciclopédico, como dices, y alguien que hace mucho por la tauromaquia dentro y fuera. Decía él, después de esa breve mini retirada, vuelvo porque hago falta. Y efectivamente nos hace falta ese tipo de torero que sea diferente, que aun siendo diferente no hace sino recuperar cuestiones de pureza y de lo que es la tauromaquia de siempre, que al final es la que permanece y la que queda. Efectivamente, pero yo creo que vuelvo porque hago falta, porque a él le hace falta al toreo y a la tauromaquia, no al toreo. Él le hace falta Morante, evidentemente. A los aficionados, que somos una parte importante de la fiesta, porque si no existiría una labor campera, pero seguramente la afición, con todo lo que conlleva, con el pre, el durante y el post, personajes, porque es un auténtico personaje de época, no solo una figura de época como Morante, nos llenan los veranos, las canículas y sobre todo los inviernos. Entonces es necesario para el disfrute y sobre todo para el alma, que la tenemos siempre como correlato del disfrute, ¿no? Lo es. Ayer hicimos avances, estuvimos en Sevilla, nos fuimos a ver al maestro al hospital, pero hicimos muchos avances. Luis es el secretario de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña. Hicimos muchos avances, hicimos muchos contactos y vamos haciendo ese trabajo de ir ganando adeptos y voluntades. Y estuvimos ayer con Carlos Herrera, que entrará próximamente también y será invitado de este programa, con Máximo Valverde, que es matador de toros, aparte de ser un actor y estar con 81 años conservado mejor que tú y yo juntos. Y nos decían de esa torería de Morante, nos hablaban también de la importancia que tuvo Morante en Barcelona. Tuvo 2 tardes de triunfos rotundos y fue alguien que sigue también luchando y defendiendo la tauromaquia en Cataluña. Hemos ganado esos 2 nuevos adeptos, don Carlos Herrera, al que le prometimos que si llegamos a abrir de nuevo esta plaza, el cerrojazo del patio de cuadrillas lo hará él, y se emocionó. Nos va a ayudar, nos va a hacer que muchos de sus muchísimos contactos también permanezcan en nuestra causa para defender la tauromaquia y para poder volver a darle normalidad a nuestra plaza. Ojalá la emoción que ya le provocó ese anuncio la disfrute en vivo y en directo un 24 de septiembre y que efectivamente se emocione sin límite. Uh-huh. Y efectivamente, Barcelona tenía sus toreros, Finito de Córdoba tenía mucho cartel y muchos partidarios y adeptos, no sé si por el hecho de nacer en Sabadell o por el mero hecho de que era una plaza donde se sentía a gusto, donde también salía un toro cómodo, también lo tenemos que decir. José Tomás, desde luego, la peña que tienes el honor de presidir, era el torero de Barcelona, no solo por
por las grandísimas tardes que dio aquí, sino por la especial relación que tuvo con la propia plaza y los aficionados. Bueno, José Tomás lo fue en ese trienio fundamental del 97 al 99, pero lo fue sobre todo después en esa reaparición en la que quizás, bueno, él eligió libremente desde su ausencia del 2002 hasta ese 17 de junio del 2007, eligió Barcelona porque sabía además la situación que en todo caso ya veníamos viviendo desde la prohibición de las plazas portátiles, desde toda esa labor de zapa que se había hecho contra nosotros, y siempre habíamos respondido de manera poco beligerante, entendiendo que quizás no podíamos tener otro perfil. Y bueno, creo que Barcelona lo adoptó a las primeras de cambio en aquella novillada que aún televisó Antena 3 con Antonio Barrera y demás, ya suscitaba evidentemente todo ese aluvión de aficionados que no eran solo propios, que a veces justamente el reclamo que tenía su nombre dejaba fuera a los aficionados de aquí, y entonces se reivindicaban, pero que yo soy de aquí, que soy de Calella o que soy de Hospitalet. Bueno, pues había que haber comprado la entrada. Hablo justamente del 2007 en su reaparición, que el cartel fue de Barceló, que la plataforma estuvo bastante implicada y que efectivamente se quedó mucha gente fuera. La reventa por las nubes, pero gente que no pudo entrar a pesar del invento de hacer las andanadas más grandes, es decir, despintar y pintar 3 donde antes había 2 asientos, porque son asientos pintados, pero a pesar de eso la plaza no cabía un alfiler. Bueno, volveremos a ver esas cuestiones. Me decía Máximo Valverde que estuvo con él también en un acto en Sevilla, y les transmití y les trasladé el mensaje de que necesitamos que eso también lo hagamos en Barcelona. Más allá de que algún día consigamos darle normalidad a nuestra plaza y darle normalidad a nuestra fiesta también en Cataluña, que esos actos, que esas charlas, que esas conferencias, que esos coloquios, que esas comidas también se hagan en Barcelona, también están dispuestos a ayudarnos y a surtirnos de contactos y a ellos mismos promover y venir a defender también aquí nuestra fiesta. Sería perfecto, porque yo creo que así llegamos más a esa sociedad civil menos taurinizada, pero que efectivamente cuando se pone en contacto hay una llamada de atención, hay un punto de interés, y eso sería más normalidad, porque es algo que pasa en todo el territorio de nuestra nación, y por qué no evidentemente en Barcelona, donde además cuando se monta algo hay reacción, hay gente, y bueno, UTIA cuando organiza sus actos sabe que vamos los de siempre, pero también gente nueva que al calor de ese personaje o de ese tema que se va a tratar, evidentemente nutre las filas de sillas de esas convocatorias. Con lo cual, si has conseguido aunar esas voluntades y esas decisiones, enhorabuena, y tu viaje a Sevilla ha sido fructífero y marcado por el éxito. Sí. Estaremos en ello. También anunciarles que precisamente UTIAC hace una comida este próximo, bueno, luego lo anunciamos, voy a buscarlo, pero tenemos también con el presidente de la Plaza de Toros de Bilbao, que va a ser seguro un encuentro interesantísimo que organiza UTIAC en próximas fechas. Ahora, después del cambio de tercio, lo buscamos y le damos puntual información a todas las personas que quieran asistir. El restaurante es el Tres Encinas, sí. En Avenida de Roma. Tenemos que recordar la fecha, y es verdad que es una serie que inauguraron en la que hay teca y tauromaquia, que siempre está bien, que además lo comentábamos la semana pasada, sí, señor, que siempre los toros van acompañados de exquisitas comidas, y es justamente otro placer que se suma a los que la tauromaquia aporta. Y efectivamente una figura como la del presidente de la Plaza de Toros de Bilbao, Matías, con su personalidad decidida y además con su discurso perfectamente valioso. Puedes coincidir o no en todo lo que él diga, pero creo que es un elemento importante hoy por hoy, además en una plaza que también ha sufrido lo suyo, con diferentes
planteamientos que en Barcelona, pero que también ha tenido en su figura un puntal siempre de apoyo para que esa fiesta, tal como se entiende en Bilbao, siga siendo un referente de los aficionados más, yo diría, no más turistas, más puros y más comprometidos con el toro, ¿no? Sí, sí, al final si sale el animal íntegro y con presencia, con trapío, pues le da importancia a todo lo que se haga. Todo lo demás tiene sentido. Exacto. Si no, cuando pasamos ese fielato del otro lado, bueno, pues el toreo cómico era otra cosa, pero aquí hablamos de toros. Y hablamos también hoy de libros y vamos a hacer varias recomendaciones. Hoy hemos estado a punto de tener un invitado insigne, don José Miguel Arroyo Delgado, Joselito. Hoy no ha podido ser, pero perseveraremos para que lo tengamos aquí y lo podamos disfrutar todos. Se cumplen 40 años de la alternativa del maestro madrileño y torero de Madrid, bueno, y torero de toda España y de todo el mundo. Ha tenido partidarios, desde luego, en mi persona, uno de los más fervientes. Y vamos a recomendar uno de los libros de Joselito, que es Corinto y Oro, que hace referencia a su trayectoria hasta esa fecha. Es un libro de principios de los años 90, pero que hace una cosa muy similar a la tauromaquia de Morante de la Puebla. Hace referencia a los 6 toros que mató en Madrid por primera vez, su primera encerrona, y donde también puso banderillas y donde desempolvó suertes e interpretó con el capote, que junto con la espada era sus fuertes, interpretó suertes que estaban pues en desuso, olvidadas. Y es un libro muy recomendable porque nos habla precisamente de esa tarde donde Joselito iba vestido con un traje Corinto y Oro. Otro libro que recomendamos hoy, San Jorge, San Jordi, aquí, Día del Libro, es el de Rubén Amón, que es de los últimos que se han hecho sobre Morante de la Puebla. Se llama Morante de la Puebla, punto y final. También una lectura muy, muy recomendable para entender la necesidad que tenemos del maestro de la Puebla. Y por último, para mí una recomendación, hay muchos y muy variados los anecdotarios taurinos, porque los anecdotarios taurinos hacen una cosa que también haremos un programa especial de lo que es el toro y el humor. Has nombrado al bombero torero y sus enanitos y las cuestiones que tienen que ver con el toreo cómico. Blas el Platanito, al final estuvo muy ligado a aquello. Blas el Platanito nació en casa de mis abuelos, que tenían una frutería, y por eso le llamaban a Blas el Platanito. Y tendremos que hacer también una cuestión de toros y humor, celebrar y recordar, por ejemplo, el maestro de Camas, Curro Romero, siempre se rodeaba de gente que le hiciera reír, y lo que más le gusta al faraón de Camas es reírse. Están también íntimamente unidos. Tenía él un banderillero, que luego lo fue de Antoñete, que era Carlos Romero Periquito, que no vivía del toro, era un buen tercero. Estuvo con 2 figuras del toreo como Antoñete y Curro Romero, pero él se ganaba más la vida yendo de tablao en tablao, de fiesta de torero en fiesta de torero, haciendo reír a la gente, pero era un personaje muy, muy, muy gracioso. Recomendaciones, Luis, para nuestros oyentes. Bueno, quizás un clásico que releerlo siempre es un placer, y evidentemente, aunque en este caso nos salgamos de Morante y nos vayamos más a la parte belmontista, aunque Morante evidentemente acoge esa tradición de los dos, de la edad de oro del toreo, esa maravillosa biografía de Chávez Nogales sobre Belmonte, además que ahora se está reivindicando la calidad periodística y como escritor de Chávez Nogales en general. Creo que una pieza de absoluta, una joya literaria que se puede leer tantas veces como se quiera, y sobre todo asumir el riesgo incluso de prestar el libro,
a riesgo de que no vuelva. Bueno, hay nuevas ediciones. Yo lo haré este fin de semana con un amigo que me lo ha pedido, porque si no lo tenía que leer en formato electrónico y quería tenerlo entre las manos. Es un libro muy recomendable. Y leí el año pasado, porque justamente este amigo se ha interesado en ese libro, leyendo el de Óscar Tusquets, en el que hace un montón, que publicó el año pasado, en el que hace de alguna forma una revisión de todo lo suyo, con esa amplitud. Y menciona varias veces justamente este libro cuando habla de su afición a los toros, que por supuesto no oculta, al contrario justifica y saca pecho por ella, ¿no? Pues bueno, creo que cualquiera de los dos, más allá de cualquier libro que... recuerdo incluso el de... es una joya encontrarlo, yo creo que ya no está disponible, el de Incaíto, Goma Espuma, evidentemente publicaban cosas de flamenco, hicieron libros, pero ese libro de Incaíto lo tengo que buscar porque creo que vale la pena otro día hacer incluso hasta una pequeña semblanza de ese libro. Un gran aficionado, Juan Luis. Sí, Por eso digo que efectivamente la gente, bueno, quizás en los programas, exacto. Entonces creo que vale la pena. Bueno, esos tres me vienen a la cabeza. No he tenido tiempo de hacer San Jordi esta mañana, pero bueno, luego esta tarde seguro que descubrimos algún otro. Siempre tenemos además el acervo publicado por Ediciones Bellaterra, donde hay libros para tener un retiro taurino y no acabárselos. Aparte de los más monumentales, luego libros de investigación que vale la pena. Tenemos también una última recomendación antes de dar paso a nuestro invitado, que son los libros de Nicolás San Pedro, otro compañero luchador por nuestra causa en Cataluña, El aventurero, las aventuras y desventuras de Desperdicio. Desperdicios y será una lectura, desde luego, cualquiera de sus 4 títulos publicados, y yo estoy esperando que termine ese encargo que tiene, que está trabajando en uno que es de mucha investigación y que tiene mucho que ver con la historia, y deseando que llegue final de año para poder adquirirlo o en Navidades o en el San Jordi del año que viene, los libros de Nicolás San Pedro. Hacemos un cambio de tercio y estamos dispuestos a recibir al doctor José Carlos Infante Martínez Pardo. Cambiamos el tercio. Cuando hicimos el reloj a las 6, empezaba. No se ve el tuyo, ¿ves? El mío tiene 15. Y el mío está peor. Pero mientras que no marca que... Pues a la espera de la técnica y de que conecte el doctor José Carlos Infante Martínez Pardo, agradecer a Santi, nuestro técnico, y también a esta casa, a RCE, la radio catalana de la cultura y el deporte, en el 106.9 de la FM, y a la espera de poder charlar sobre la cornada que sufrió el maestro. ¿Tuviste oportunidad de ver la corrida? La vi. La vi y pasé ese mal rato, y luego he ido viendo las diferentes comparecencias desde la cama del hospital, sus palabras tranquilizadoras después de explicar cómo se había sentido, sentado, pero tumbado, pero también en pie al lado de la cama, lo cual, da ciertas esperanzas. Y es verdad que el toro no obedeció al capote, lo arrolló,
y al intentarse proteger, que siempre piensas que es mejor que la cornada no sea por detrás, por delante, para intentar esquivar al toro, pues en ese giro ahí fue certero, tristemente, y le hizo daño ese toro de García Jiménez. Uh-huh. Tenemos ya la información del acto que organiza UTIAC, ese Toros y Teca, con Matías González. Será el sábado 30 de mayo a la 1 en el restaurante Tres Encinas, en la avenida Roma 153. Todavía falta mucho, pero lo seguiremos anunciando en los próximos programas. Antes de eso, y a modo de agenda, tenemos dos compromisos importantes que tiene nuestro novillero más prometedor no solo a matador de toros, sino a llegar a ser figura del toreo, Mario Vilau, que torea el 10 de mayo en la Real Maestranza de Caballerías de Sevilla, y torea el día 19, martes, en Madrid, en Las Ventas, donde también la Federación estaremos dando apoyo. Desplegaremos una pancarta para decirle a los madrileños y decirle al mundo, pues esa corrida se televisa y se ve en todo el mundo. Yo creo que es el mes de más importancia para la tauromaquia en el mundo. Estaremos allí para decirle al mundo que los aficionados catalanes existimos, que la fiesta en Cataluña no está desaparecida ni muerta, y que seguiremos luchando para repartir nuevamente las virtudes y las gracias de nuestra fiesta en nuestra ciudad, justo aquí detrás. Tenemos ya, Santi, el doctor José Carlos Infante Martínez Pardo. Doctor, buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo empezamos la temporada? Muchos festejos, muchas plazas donde asistir a nuestros toreros. Sí, ahora empieza la temporada y ahora a partir ya de mayo hay algunas plazas por la zona, diríamos, de Castilla-La Mancha, donde vamos como plataforma que formamos Médicos al Quite, vamos a hacer varios festejos taurinos con los equipos que yo organice. Médicos al Quite, qué maravillosa iniciativa. Decía Paco Raval en esa serie de cabecera de todos los taurinos, la mejor serie que se ha hecho en la historia de la televisión, que es Juncal. Decía, los toreros, los médicos están para cuidar a los toreros, todo gira alrededor del toro. Gracias en nombre de todos los aficionados, porque al final son personas que se juegan la vida, y no solo la vida, sino su integridad, su salud. Tenemos multitud de ejemplos y multitud de lesiones de toda índole. Antes, con las banderillas antiguas, era todavía más peligroso. Tenemos a Luis de Paulova, por ejemplo. Tenemos el maestro Padilla también, que pues perdieron un ojo. Tenemos multitud de ejemplos con multitud de lesiones, y cuáles son las más usuales, las más cotidianas que vemos, y qué características tiene una cornada desde el punto de vista médico. Bueno, desde el punto de vista médico, las principales cornadas que pueden ocurrir son las que se producen a nivel del triángulo de escarpa, o sea, en la zona, digamos, inguinal, puede haber una afectación importante de vasos, como son la vena femoral, y esas son muy sangrantes, las que se producen fundamentalmente en el triángulo de escarpa. En miembros inferiores también suelen haber bastantes a nivel de la zona del glúteo, la zona, diríamos de la zona tibial, suelen ser también muy importantes. Y luego están las que se han producido, por ejemplo, recientemente al torero Morante de la Puebla, en la zona, diríamos, rectal, por empalamiento. Esas son también muy frecuentes. Pero las más frecuentes son las que se producen a nivel de la región inguinal, tanto derecha como izquierda. Las piernas, al final, es el estado natural de torear, pues estar de pie.
y la altura en el que derrotan o cogen los toros pues suele ser por esa zona. ¿Tuvo la oportunidad, doctor, de ver la cornada, si no en directo, en los multitud de resúmenes o imágenes que hemos tenido la oportunidad de ver? Sí, tuve la oportunidad de verla en televisión, en fotografías y en televisión, repetida varias veces. Y la tornada de Morante tiene que haber sido realmente importante. ¿M? Importante porque habrá posiblemente producido lesión a nivel de los esfínteres del ano, interno o externo, porque en esa zona están los esfínteres interno y externo y está la zona pélvica puborectal, que puede lesionarse. También a nivel de los nervios y sobre todo es una zona muy vascularizada que puede producir una gran hemorragia. En el caso de Morante, pues creo que debió ser una cornada extraperitoneal, diferente de la intraperitoneal. La intraperitoneal produce una contaminación a nivel, diríamos, del peritoneo, de la cavidad peritoneal. Y esta me dio la sensación de que debió ser extraperitoneal, o sea, afectación fundamentalmente de los esfínteres, que se repararon en su momento y bueno, y hay que evitar, sobre todo en estas extraperitoneales, hay que evitar que haya contaminación, infección y curar bien la herida. Ahí no había necesidad en las extraperitoneales de hacer lo que llamamos una colostomía. Creo que fue así la de Morante. Debió ser muy lesiva, muy lesiva. Ahora lo que pasa es que el problema es que vamos a ver si produce una incontinencia de la zona fecal, de la zona rectal. Al haberse lesionado los esfínteres, puede haber incontinencia y vamos a ir viendo la evolución durante estos días de cómo él, si va al aseo bien por su propio pie, por su propia forma. Yo creo que... Dime. Sí, Dígame. que aumenta, imagino, ese riesgo de infección, precisamente porque al final por ahí es por donde se produce la evacuación y hay ese riesgo, ¿no? De esa... Efectivamente. Hay que tener una limpieza, pero vamos, exhaustiva de toda esa zona. Hay que limpiar exhaustivamente toda esa zona y luego hay que seguir, diríamos, la evolución de la herida. Eso es muy importante. Y sobre todo luego ver si esta persona defeca correctamente por sí mismo. Y no porque haya una alteración de un esfínter, que haya que, diríamos, los nervios, por ejemplo, los nervios que pasan por ahí son los nervios pudendos, que son los que mantienen, diríamos, la sensibilidad del esfínter para dilatarse o para contraerse. Y eso es lo que hay que ver en la evolución. Decían subalternos suyos cuando salían de la enfermería y daban las primeras informaciones, bueno, es una cornadita, no, tranquilos, es una cornadita. Y el parte médico del facultativo de la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla dio un pronóstico de muy grave. Si bien no afectaba a un riesgo vital, sí que es una cornada muy grave por todas estas cuestiones que comentamos, por el riesgo de infección y por la imposibilidad de dar un diagnóstico respecto a la recuperación o el restablecimiento o a la posible vuelta a los ruedos del maestro. Efectivamente, el doctor Mulet lo define, claramente en el parte médico, que hay que ver la evolución de la cornada, sobre todo en la, como bien dice, de la infección, posible infección posterior y sobre todo si esos músculos, tanto rectal, esfínter externo y esfínter interno, pueden funcionar. Eso es lo más importante. Pero claro, los toreros ya sabes que tienen una Están fuerza locos, especial. están locos. Están locos. Entonces no me extrañe
que dentro de poco tiempo, muy poco, cuestión de semanas, pueda el torero volver otra vez a los ruedos. O sea que, pero en fin, eso hay que ir mirándolo, hay que hacer los tags, estos escáneres pélvicos de toda esa zona, hay que hacer colonoscopia, o rectoscopia mejor, para ver toda esa evolución de la cornada. Pero en fin, vamos a esperar que pronto se recupere el maestro José Antonio Morante. Sí, señor. Además tuvimos oportunidad de verlo en su plaza, en una de sus plazas, que es la de Alicante. Tuvimos la oportunidad de verlo juntos. Doctor, además de este pronóstico y de esta afectación, me pareció intuir o escuchar, no sé si en el parte o en las declaraciones del doctor Mulet, que también tenía alguna afectación prostática la cornada. Sí, otra de las secuelas que puede tener las cornadas por empalamiento en la zona, diríamos, rectal, pues son afectación de la próstata o de la uretra. Para eso hay que hacer, lógicamente, los correspondientes estudios diagnósticos, como bien he dicho, o bien la zona, diríamos, del TAC, resonancia magnética, o el TAC, y sobre todo hacer una colonoscopia, para ver si la próstata estuviera afectada. Eso ya hay que ver la micción, la orina, como orina, si orina con dificultad o no orina con dificultad. O sea, todo eso hay que verlo y ver la evolución, efectivamente. Pero la próstata también está contemplado que pueda haberse dañado. Cuéntenos más, doctor, de su proyecto con estos compañeros suyos con los que va asistiendo por las plazas de toda España. Sí, desde el mes de octubre, cuando terminó la temporada pasada, me dediqué a crear una plataforma a la cual llamé Médicos al Quite. Era una plataforma que además la tenemos en Instagram y en las redes sociales, donde la finalidad es reagrupar médicos, especialistas, enfermeros, ambulancias, anestesistas, todo tipo de facultativos de España, vasculares, que quieran cirujanos vasculares, evidentemente, traumatólogos, que quieran participar en las feriataurinas, en las fiestas, en las corridas de toros. Y ya tenemos una importante base de datos con todos los profesionales para que no quede ningún festejo taurino sin cubrir, que todos estén cubiertos por mediación de nuestra plataforma. Y lo hemos mandado a ayuntamientos, a empresarios, a entidades taurinas y bueno, yo creo que un porcentaje altísimo de gente ya conoce esta plataforma, Médicos al Quite, y que no se quede sobre todo ningún festejo sin cubrir, porque la prevención es lo más importante, en los toros como en todo, la prevención es lo más importante en una corrida de toros. Hay que estar dispuestos y prevenidos para la corrida de toros, que no ocurra ningún problema. Esa es nuestra finalidad. Así es lo que hemos hecho y lo tenemos como Médicos al Quite @en las redes sociales. Pues le daremos difusión, copiaremos todos los enlaces también desde el programa y le daremos la máxima difusión. Tenemos aquí a Luis Corrales, que es el secretario de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, el presidente de la Peña Taurina José Tomás. Encantado, doctor. Yo soy, además, bueno, decía usted que actúan sobre todo en Castilla-La Mancha en sus festejos. Yo me crié en Guadalajara y mi afición viene de ahí y sé de la importancia. Hay muchos toros, bueno, desde el mes de marzo, abril hasta el mes de octubre, y es verdad que la prevención y los medios previos,
bueno, los reglamentos ahora ya obligan. Entiendo que tanto para los aficionados, para los festejos populares, como para todas esas novilladas y festejos mayores que se celebran, su acción es maravillosa. Le felicito por ello, porque creo que el torero se juega la vida, pero no quiere perderla en nunca, si es por una falta de medios. Sí, cuando el toro es certero y nos pasa lo que le pasó a Gillo, a Montoliu o a tantos otros, o más recientemente a Iván Fandiño, pues no hay médico que lo cure, no hay médico que llegue y podemos tener un hospital en la plaza y no hubiéramos llegado a tiempo. Pero todas las demás veces sus manos salvan tantas vidas y tantas profesiones, porque luego hay que pensar también que ese torero quiere seguir ejerciendo a pesar de haber sido agredido o embestido por el toro. Enhorabuena y en lo que podamos colaborar en ese proyecto, bueno, desde la Peña y desde la Federación nos tiene también a su disposición. Yo puedo decirle también, encantado de conocerle, puedo decir que no solamente trabajo en Castilla-La Mancha, sino en Madrid también trabajo mucho y prácticamente en Andalucía y en Castilla-León. O sea que prácticamente menos en el norte, en el resto de España estamos trabajando. Estamos intentando que todos los festejos taurinos queden bien cubiertos desde el punto de vista sanitario, ¿eh? Y que todo quede bien, en condiciones. Y esta es la idea mía de la plataforma Médicos al Quite, ¿eh? La cual he intentado, por activa y por pasiva, que me publicaran alguna reseña en revistas taurinas, y no quiero decir nombres, pero en revistas taurinas importantes de España, pero ni me han contestado, ¿eh? En fin, vamos a intentar difundir esto para que cualquier empresario o cualquier ayuntamiento que se encuentre con déficit de equipo médico que pueda acudir a nosotros para que todos los festejos taurinos queden cubiertos. Esa es mi finalidad. Perfecto. Efectivamente, doctor Infante, es importante y está en el reglamento que todos los festejos tengan pues una ambulancia, tengan una serie de medios, tengan un cirujano, tengan un vascular, tengan un ATS, pero una cosa es eso y otra cosa es hacer las cosas bien y hacer la prevención. Recordamos aquí que José Tomás iba con su médico y con su UBI móvil cuando iba a torear a cualquier sitio. No es que no se fiara de los demás, pero sí quería tener toda la seguridad de que iba a estar bien tratado, porque si bien es importante y tienen esa suerte que uno cuando tiene un accidente en la carretera, pues hasta que llega la ambulancia, hasta que llegan los servicios médicos, hasta que lo trasladan a un hospital, pasa un tiempo vital. Aquí, desde que se produce el percance, en cuestión de segundos, cogido en volandas por sus compañeros, son tratados, pero tienen que estar bien tratados. Si Paquirri hubiera tenido unas condiciones idóneas en esa plaza de Pozo Blanco, no podemos aventurar, ¿no? Pero muy probablemente no hubiera muerto. ¿Qué es lo importante? Pues lo que dice el doctor Infante, desde aquí nuestro apoyo a Médicos al Quite. No es solo que tengamos reglamentariamente las cosas bien hechas, sino que estén bien hechas de verdad, donde estén todos los percances y los imprevistos que puedan surgir en una corrida de toros, que desde que sales de las patas negras está a la orden del día, no solo a nivel de lo que es una cornada, sino también lo que es a nivel traumatológico. Antoñete, de lo que más sufrió fue de las muñecas, fue su talón de Aquiles, ¿no? Desde aquí nuestra felicitación, doctor Infante, y nuestro agradecimiento. Le haremos difusión, copiaremos en los enlaces del programa, que esto no solo nos escuchan en el 106.9 en RCE, sino que también lo hacemos en streaming, lo hacemos también un podcast. Le daremos toda la difusión y todo el apoyo que merecen, doctor. Pues nada, muchísimas gracias, porque el problema que tenemos a veces es que en la mayoría de plazas de toros de España las enfermerías quirúrgicas no están bien adaptadas. Entonces nosotros llegamos ahí a las enfermerías de la mayoría, salvo las plazas de primera de las capitales importantes de España, que están bien. El resto de enfermerías de otras plazas de segunda y de tercera están fatal. Y nosotros lo que hacemos es
adaptamos la enfermería para dejarla como si fuera un quirófano, con nuestros equipos, nuestros aparatos, nuestro instrumental, adaptamos cada enfermería de cada plaza. Aparte de llevar nuestras ambulancias y nuestros quirófanos móviles, adaptamos lo que es la enfermería para que se pueda practicar en la enfermería un festejo taurino, ¿eh? Eso también quiero que lo sepan. Porque los empresarios, por ejemplo, que son importantes en España, Matilla o Garzón o cualquier otro, pues estos normalmente suelen trabajar en enfermerías de plazas de primera, Madrid, Barcelona, Zaragoza, Barcelona, estas plazas de primera. la Sí, abriremos más Barcelona, pronto que tarde, también la enfermería. efectivamente, espero que así sea, ¿eh? Espero que así sea. Pero, en fin, Zaragoza, Pamplona, son plazas de primera, estas suelen tener enfermerías en condiciones, pero las de segunda y de tercera suelen fallar una gran mayoría, ¿eh? O sea que nosotros también adaptamos y hacemos una enfermería cuando se realiza una feria taurina, entonces adaptamos la enfermería para que se pueda realizar un festejo taurino. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor. Lo dicho, le daremos difusión a estos médicos al quite y nuevamente nuestro agradecimiento. Le volveremos a llamar, espero que no para darnos detalle de algún parte médico, de algún percance de alguno que ejerce su profesión, que es la tauromaquia, sino para abundar en esta buena labor que hacen y hablar de toros, ¿eh? Al final lo que hacemos en este programa es eso, hablar de toros. A ver si es verdad y podemos poner algunas reseñas en revistas que lo lee todo el mundo, aparte de vosotros, que tenéis una difusión enorme, pues en otro tipo de revistas importantes del mundo taurino. Lo harán seguro nuestros ¿De acuerdo? compañeros de Badebraus. Perfecto. Vale. Gracias, doctor Infante. Un saludo. Un saludo, abrazo, Jorge. un abrazo. Adiós. 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 Bueno, pues muy interesante siempre. Al final la tauromaquia abarca todas las áreas y también, desde luego, la medicina, ¿no? Claro, Hemos tenido... es muy importante, aparte de la propia labor logística, que entiendo que es lo que lo que Médicos al Quite hace. Claro, que esos profesionales que pueda coordinar, haya un cirujano, pero haya un vascular, haya un anestesista, pero que además tenga cierta experiencia, una expertise razonable en cornadas. Claro. No es lo mismo, aunque entre igual, no es lo mismo operar un navajazo, porque va a actuar de una manera que, claro, una navaja limpia, una navaja sucia. Entonces, todo eso, cuando hablas con algún médico que ha tenido que actuar en condiciones quizás no aconsejables, a veces se suple justamente con esa experiencia, sabiendo hasta dónde puedes llegar, dónde hay que estabilizar y luego evacuar. Pero claro, hay unos medios mínimos que, bueno, José Tomás vivió en México, evidentemente, el drama de la enfermería y de los personales de enfermería, y decidió por eso, evidentemente, que él estaba dispuesto a jugarse la vida, pero no quería que se la llevara en la falta de medios médicos. Si se la llevaba el toro asumido de cuando hace el paseillo, pero no después. Perfecto, pues nos despedimos. Gracias, Luis. Gracias a todos por escucharnos, por vernos. Nos despedimos hablando de San Jorge, de San Jordi, y lamentando que no tengamos Feria de San Jorge en Zaragoza por estas cuestiones de las licitaciones, de cuando los políticos se ponen a hacer cosas sobre toros, suelen ser malas cosas. Deseando que el próximo San Jorge en Zaragoza pues tengamos festejos taurinos, y deseando que el San Jordi de 2027 pues sea un espacio que también podamos celebrar en la Monumental de Barcelona. La idea no es hacer una plaza de temporada al uso y dar corridas todos los domingos, que eso tampoco tiene mucho recorrido ni mucha aceptación. La idea es pues hacer la feria de San Juan, 2-3 festejos, la feria de nuestras fiestas mayores, que es la Mercé, en septiembre, 2-3 festejos, y a lo mejor algún día excepcional, Señalado, ¿por qué no? Claro. como San Jordi, como la Diada, en fin.
Esa feria de San Juan ya tuvo nombre en su momento, era Sí. la feria del Mediterráneo. Sí. Sí, sí. Al final yo creo que la adaptación a los tiempos es necesaria. Cuando la gente no tenía otra opción que fútbol o toros los fines de semana, evidentemente estaban bien las plazas de temporada. Hoy por hoy eso no tiene sentido para ninguna actividad artística. Por eso tenemos que ir un poco con el formato de esas fechas señaladas, esas ferias que se consolidan y que permiten que los aficionados disfrutemos de ellas. Pues muy bien, muchas gracias a todos. Nos vemos, Dios mediante, si el tiempo no lo impide, el próximo jueves. Gracias a todos por su atención. Que tengan una feliz jornada de Sant Jordi.